Vamos a hoy día, perdón, ahora vamos a convertir las adicciones comportamentales, juego patológico y ciberadicción fundamentalmente. ¿Ya? Era del tiempo. En estos últimos años, especialmente en esta década, ha aumentado el interés, ¿no?, por las adicciones comportamentales, ¿no?, que incluyen conductas repetitivas que producen pérdida de control, ¿no?, donde hay problema pues, de los impulsos, interferencia funcional y persistencia pese a las consecuencias negativas, ¿no? Muchos de los jóvenes, especialmente la población joven que está involucrada en esto, y buen número de niños que con esto de la tecnología se están involucrando, ¿no? El juego patológico dentro de lo que es el clasificador que ya está aprobado por la OMS, el 611, incorporó el trastorno por videojuegos, ¿no? Viendo esto, pues, que el impacto clínico que trae el entorno digital, ¿no? Otro comportamiento es adictivo relacionado con redes sociales, ¿no? Compras compulsivas, apuestas online y otras patologías que se van dando, pero que no están todavía validadas desde el punto de vista científico en estos clasificadores. Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, en base a los avances tecnológicos. Entonces, este avance, este desarrollo tecnológico que estamos teniendo, ¿no?, en esta última década, esa hiperconectividad fundamentalmente que sucede pues en los niños, adolescentes, ¿no?, adultos jóvenes, han modificado mucho lo que es interacción social, pues, ¿no? Ya ahora mi amigo entrañable es mi computadora, mi celular, ¿no? Es el amigo más cercano que muchas veces con quien, a través del cual yo dialogo, interactúo, pero ya esa conexión social presencial cada vez es menos, ¿no? Y mucho también de ese tiempo de ocios está dedicado, ¿no?, a estar muy ligado a lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, eso es un cambio trascendente que ha venido sucediendo pues últimos tiempos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho pues también con, que les comentaba hace pocos minutos, ¿no?, con la relación de la vulnerabilidad eh, del punto de vista de la inmadurez cerebral, ¿no? Ven ustedes en esa lámina, ¿no? Mire, como dos niños, cada uno no conectado, ¿no?, a la tecnología, uno encargado de alimentar a su hermanito menor y él está pues centrado más que todo, ¿no?, en, en el aparato que tiene ahí a la mano, ¿no? Eso es muy común verlo, ¿no? En muchos ambientes familiares, ¿no?, donde muchos tienen sus padres que son profesionales de buen nivel educativo, pero estos niños solamente quedan bajo el cuidado, entre comillas, de la tecnología. Entonces, el impacto de las pantallas en etapa temprana, en esa inmadurez cerebral, hace que altere esa neuroplasticidad y el control inhibitorio que va a suceder, ¿no?, de ese lóbulo frontal que está inmaduro, ¿no? Entonces, hay una inmadurez prefrontal, el uso excesivo, ¿no?, y el riesgo cognitivo, ¿no?, las alteraciones que se van a dar especialmente en lo que es la atención y la funcionalidad cerebral. Cuando más temprano le señalaban sea esta situación de exponerse, ¿no?, a la tecnología, usted dirá sí por motivo de estudios, pero ya está cuestionándose en muchos lugares, ¿no?, de permitir, por ejemplo, el uso del smartphone en clases, ¿no?, porque generalmente son con niños, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los aspectos a tener en cuenta fundamentalmente, ¿no?, en estos tiempos. Esta imagen es más común entre ustedes posiblemente, ya que son adultos jóvenes, ¿no? Niños inmaduros, más impulsivos, menor tolerancia a la frustración y ven ustedes cómo están. Cualquier similitud es pura casualidad por si acaso, ¿ah? No se sientan mal, ¿no? Entonces, es común encontrar esto, ¿no?, en estos tiempos. ¿Qué datos, qué información epidemiológica tenemos muy cercanamente? El 1.2 de la población adulta mundial tiene un trastorno por juego. Estamos hablando aquí ya de estudios a nivel de adulto, es mucho más difícil hacer estudios a nivel de niños, ¿no? El juego puede amenazar la salud, aumento de la incidencia de enfermedades mentales y suicidio, ¿no? Por hablar de los juegos, ¿no? Entre una crisis económica, ¿no?, es una quiebra económica y arrastra no solamente al paciente, sino a la familia.
puede fomentar la pobreza y desviando el gasto doméstico, ¿no? Esencial en esas actividades, entre comillas, que en este caso son los juegos, ¿no? Puede haber conflictos a nivel familiar, ¿no? Violencia, rupturas de relaciones de pareja, dificultades financieras, delitos, préstamos, deudas, estafas, ¿no? Eh, si son padres que están involucrados, negligencia con sus niños, descuido en sus niños. Y, por supuesto, esto va a repercutir en, ¿no? También en diversas instituciones, ¿no? Con relación a lo que es corrupción y la actividad política corporativa. Por ejemplo, en nuestros medios es muy común, ¿no? En comparación a otras grandes capitales que tenemos, pues, hace unas décadas atrás, ¿no? Estos famosos casinos, hay avenidas completas que hay cada cuadra, pues, en una de estos establecimientos. Ni que hablar, ¿no? En el acceso que hay a través de las conexiones online, ¿no? De igual manera, se sospecha, ¿no? Altamente que a través de la apertura de esos establecimientos de casino, de apuestas, ¿no? Es blanqueo de dinero ilícito, ¿no? Y el Estado, pues, que ha normalizado, entre comillas, porque obtiene mayor, dice, mayor cantidad de impuestos, pero que no saben que al final es los compromisos de deterioro a nivel del sujeto, ¿no? Y de la comunidad en general por la demanda de servicios tanto de salud como otros servicios, son menos en su situación a esta obtención de dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, es paradójico en ese sentido. ¿Qué trastorno por juego, concepto, TENS 11 y 11, como un patrón de comportamiento, juego persistente o recurrente? Tan igual como se da con la presencia de consumo de sustancia, hay mucha similitud, falta de control, ¿no? En el inicio, en la frecuencia e intensidad. Prioridad creciente, ¿no? El juego prevalece sobre intereses vitales y actividades diarias. Tan igual, ¿no? El consumo prevalece sobre otras actividades importantes del ser humano. Y esta escalada se va dando igual como la historia del consumo de las sustancias, ¿no? Experimental, nosotros puede estar involucrados en los juegos, ya cuando es ya una etapa social o lo que es ya una situación de abuso y que requiere mayores compromisos desde el punto de vista psíquico y a veces biológico. También está involucrado, ¿no? En el sistema mesocórtico límbico, ¿no? Tan igual como lo que sucede con el consumo de las sustancias, no voy a insistir por ese lado, ¿no? Hay esa situación de sensación de placer que se obtiene cada vez que pues participa en un juego al inicio, de repente obtuvo alguna ganancia, entre comillas, pero ya después hay esa sensación de placer que experimenta el sujeto y que va en busca, si pierde, va en busca de obtener alguna recompensa en un momento oportuno, ¿no? Y sea hiperconcentración de dopamina en el espacio intersináptico, ¿no? Donde no hay mayor dificultad en el control del lóbulo prefrontal, pues, al final es aquí que está comprometido muy seriamente es pues la dopamina, ¿no? Esta transición neuroadaptativa va a lograr esa etapa de impulsividad, predomina la impulsividad en el sistema límbico por dificultades en esa inmadurez prefrontal que tiene dificultad para controlar, ¿no? Y esa etapa de compulsividad llevar el acto a cabo, ¿no? Y por lo tanto esto puede dar lugar a que persista esta conducta y al final termine una situación de dependencia. Ya les señalé lo que es la vulnerabilidad del neurodesarrollo a más temprana edad, es mucho más fácil que se vaya instalando, ¿no? Estos problemas, y especialmente en la etapa de la infancia y de la pubertad, ni qué decir en la etapa de la adultez. De igual manera, no es tan igual como lo que sucede en la dependencia de sustancias, también puede suceder con los juegos, ¿no? Sea alarmante cuando hay una crisis económica en el sujeto, una crisis económica en la familia y solamente ve eso, el juego, como un problema serio, pero muchas veces debajo de ese nivel de agua, ese gran bloque de hielo, ¿no? Por hacer una analogía, va a haber otros trastornos, ¿no? En este caso, generalmente puede haber, lo más frecuente es un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, por X circunstancia que se instaló de muy temprana edad, por hablar uno de los más comunes y predominantes, ¿no? La psicopatología va a haber distorsiones cognitivas, ¿no? Hay una falacia del jugador, ¿no? Creencia errónea de que un evento aleatorio es más o menos probable basándose en resultados previos, ¿no?
Sí, pues por ahí tuvo una ganancia y piensa que eso se va a dar con cierta frecuencia, ¿no? Y no tiene lógica, porque si no, imagine que estos negocios, ¿qué serían? Pues van a trabajar a pérdida. Imposible, ¿no? Pero hay una falacia en el nivel del jugador. Sí, pues la próxima sigo teniendo ganancias, yo voy a poder superar lo que pierdo con lo que tengo en esos premios. Y a veces se da que gana el premio, pero no compensa toda la gran pérdida que ha tenido en el transcurso de su historia de los juegos. Ya ilusión de control, siempre, también igual sucede en el consumo. Yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, ¿no? La sobreestimación de la influencia personal en un resultado que depende puramente del azar. Y esto es del azar, ¿no? Eso no es que yo lo voy a controlar. Es imposible. La voluntad está abolida por ese lado. Y el otro, heurístico, la disponibilidad, ¿no? Siempre va a recordar las ganancias, ¿no? Si yo gané tanto y va a minimizar lo que es las pérdidas. Sí, pero yo gané pues tanto premio, gané 50.000 soles hace un mes, pero no se percata que todas las pérdidas que he ido sumando en el transcurso de todo un año, no así sean mínimas las cantidades, va a superar esa ganancia. Y vuelvo a repetir, si pensamos lógicamente, no tendría pues razón, ¿no? Que estos negocios van a trabajar a pérdida, no simplemente para satisfacer los placeres del sujeto. Estos son los criterios que existen de acuerdo al clasificador 6 y 11, ¿no? Como por apuestas o por uso de videojuegos. Ahora ya es mucho más fácil acceder a través del smartphone para poder jugar, ¿no? Eh, eh, ¿Qué dice ahí? Patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, juegos digitales o videojuegos, que puede ser en línea, es decir, a través de Internet, o fuera de línea, manifestado en este con presencias a nivel, que en este caso, de los tragamonedas o casinos. Deterioro en el control sobre el juego, por ejemplo, el inicio, la frecuencia, la intensidad, duración, terminación y contexto. Siempre hay que jugar con esa expectativa. La próxima gano, ¿no? Adeudado, tengo una deuda de 50.000, 100.000 soles que sumando son esos, préstamos del banco, préstamos de amigos, estafas, qué sé yo. Sé de la consecuencia negativa, pero persiste con esa esperanza que algún día voy a recuperar eso, ¿no? O va a incrementar su juego, ¿no? Dos, el patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, ¿no? Deterioro, pues, académico, laboral, deja de trabajar, ¿no? Porque dedicó gran parte de su tiempo a estar involucrado en este juego. Deterioro familiar porque lleva una crisis económica en la familia, conflicto con la pareja, deterioro social, ¿no? Su relación social solamente con la máquina, ¿no? Se pone a la distancia de las amistades con quienes frecuentaba. Y de igual manera, otra área importante es su funcionamiento, ¿no? Su vida social, su vida laboral, su vida académica, ¿no es cierto? Este patrón de comportamiento puede ser continuo o episódico y recurrente. No necesariamente puede ser necesariamente todos los días. Y se evidencia durante un periodo de al menos 12 meses para que se asigne el diagnóstico. Se da en transcurso de 12 meses, pero no necesariamente de forma continua, ¿no? Durante periodos que pueden durar algunos días, ¿no? Y esta duración puede acortarse o puede dilatarse, va a depender de muchos otros factores asociados desde el punto de vista de vulnerabilidad del sujeto, ¿no? Factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales.
Como ya les repetí, en falta de control, prioridad para que se limpie otorgado al juego y continuación escalada del juego. Eso está, es una redundancia en ese sentido, ¿no? Características adicionales. Como lo vuelvo a repetir, el comportamiento de este jugador puede presentarse de forma continua o puede ser en forma episódica. ¿Ya? Eso es muy importante recalcar. A veces el sujeto puede decir, no, doctor, yo juego solamente cada fin de semana, pero cada fin de semana se juega, qué sé yo, su ingreso semanal, ¿no? O cada fin de mes juega, pero si ese fin de mes se juega, pero se juega todo el sueldo. Sale sin ningún penique en el bolsillo, ¿no? El diagnóstico tiene que excluir otras condiciones y el comportamiento del juego solamente sucede asociado a un contexto, ¿no? Puede darse un contexto maníaco, de repente está muy maníaco el sujeto y solamente sale el juego en ese contexto. Entonces ahí hay que priorizar lo Doctor, que es el trastorno doctor, bipolar, ¿no? doctor, U otras necesito, condiciones psiquiátricas graves posiblemente, ¿no? Un trastorno de mente depresivo, ¿no? doctor, Muy doctor, agudo. doctor, ¿Y se disculpe la desconectó? pregunta. Sí, otra vez. Parece que es su Oh. internet porque se desconecta, deja de transmitir y luego sigue su micrófono, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Ya. No está bien el internet. Vamos a ver, entonces. Una pena que no esté fallando esto. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ok, gracias. A ver, que cambié de posición ese día. Entonces, como les señalaba, puede haber otras características adicionales, ¿no? Debajo de ese nivel del agua, como les señalaba, puede haber un trastorno maníaco, puede ser esta conducta parte de ese trastorno maníaco, pero que cede este trastorno o este episodio maníaco y no continúa la conducta en ese sentido, ¿no? Solamente se da en forma episódica. U otras condiciones graves, como por decir un cuadro depresivo, ¿no? Muchas veces mujeres en cuadros depresivos y acceden a esto resuelven su cuadro depresivo y desaparece este problema con relación a los juegos. Pero eso no es tan común. Las manifestaciones clínicas, síntomas físicos, muchas veces cefalea atencional, de estar muy cercano, por ejemplo, en este caso a la pantalla, ¿no? Los ojos irritados, el síndrome visual y síndrome del túnel carpiano, ¿no? Esos problemas, estar ahí con la computadora, con el pericotito ahí constantemente, ¿no? Eso va a dar un compromiso a nivel de túnel carpiano. Insomnio y desajuste circadiano, ¿no?
Muchas veces va a estar alerta durante la noche, 8, 12 horas, ¿no? Y con somnolencia durante el día. ¿Quiénes están en riesgo? Las personas que experimentan eventos importantes de la vida, ¿no? En casos generalmente de las mujeres, por ejemplo, separaciones, en los gerontes, jubilación de esa soledad o duelo, ¿no? Puede estar en mayor riesgo. Y en caso de adolescentes, por su misma característica a veces, ¿no? Por sus mismas características, o sea parte de a veces de que, acuérdense que muchas enfermedades psiquiátricas debutan los primeros síntomas en la etapa de la adolescencia y puede estar ahí enmascarado, ¿no? El dedicarse, por ejemplo, un psicótico puede tener que esta situación de aislamiento social encuentre, ¿no? Alguna alternativa de conexión, entre comillas, social a través solamente de la tecnología. No hay mayor interacción presencial con sus pares, ¿no? Y los factores de estrés social, ¿no? Ya sea desde el punto de vista económico, y creo que eso es uno de los problemas serios, ¿no? Especialmente esto ha sucedido, por ejemplo, en época de la pandemia, ¿no? Ese aislamiento social ha sido muy traumático para la población, especialmente la población muy joven y los gerontes, ¿no? Esa es una de las consecuencias serias con respecto a las conductas adictivas en general. Y en caso de los niños que están en la etapa escolar, simplemente su comunicación ha sido a través de la tecnología. Lo otro que sucede, y usted lo ve muy frecuente ahora a través de los medios de comunicación, en la televisión, la fuerte promoción del juego, ¿no? Las apuestas, ¿no? Cómo libremente, como decir, siempre controlamos la propaganda del alcohol, ¿no? Controlamos la propaganda del tabaco, pero no controlamos el problema de los juegos, ¿no? Y cómo abiertamente se está haciendo la propaganda libremente sin tener cuidado horarios tampoco, ¿no? Cualquier hora del día, ¿no? Que lo ven, no hay mayor intervención del Estado en ese sentido, de las autoridades, ¿no? Porque si es permisible, ¿no? A través también del deporte, ¿no? Cómo fácilmente se hace difusión, ¿no? Usted lo ven, ¿no? No solamente en casos de los juegos, en casos también del consumo de sustancias, en el caso del alcohol, ¿no? Los clubes favoritos llevan ahí un logo en su camiseta que dicen, pues, ¿no? La Cusqueña, ¿no? La Cristal, qué sé yo. Y eso lo ve un niño, ¿no? Y ese niño le importa, ese polito, ¿no? Sin percatarse, ¿no? Que esto está ligado muchas veces, influido, manejado por los adultos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta desde el punto de vista social. Hay otras comportamentales, como les enseñan los videojuegos, a través de redes sociales, la compra compulsiva, la alimentación, teléfono, sexo, por hablar, ¿no? De algo otras, casi con mucha similitud en ese sentido con relación a esta patología comportamental. De los videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa con los videojuegos? Muy común en estos tiempos, de muy temprana edad, ¿no? A veces un niño, entre comillas, dice, nace con su pan bajo un brazo y nace con su smartphone bajo el otro brazo, ¿no? Sí, pues. Y los padres no promueven esto, ¿no? Los niños tengo tranquilito y le doy por ahí pues un celular con un video y ya lo vamos progresivamente que se vaya adaptando a esto. Y cuando menos piensa ya es difícil, momento oportuno dejarlo, ¿no? Los síntomas nucleares van a ser pérdida de control sobre el tiempo planeado, aislamiento social progresivo, solamente es la interacción a través de este medio, deja irritables, ansioso cuando uno le suspende o le corta, qué sé yo, por ahí las conexiones, qué sé yo, el niño hace una crisis, hace cuadro de agitación psicomotora, púberes que hace situaciones psicomotoras muy intensas a veces, ¿no? Y unas repercusiones muy serias, especialmente en este grupo etario, tanto de niños como adolescentes, es el interés por esas actividades académicas o hobbies, por decir, practicar algún deporte, ¿no? Deja de hacer en ese sentido, prefiere estar ligado a esto, ¿no? Entonces, una de las repercusiones, especialmente en la actividad académica, hay un interior, un descenso, ¿no? Porque predomina el mayor número de horas dedicado a esta actividad que a su actividad principal, que es estudiar, ¿no? O esa actividad deportiva, que antes lo practicaba muy abiertamente en grupos humanos y ahora lo deja de hacer. Aquí tiene un ejemplo muy clásico, ¿no? Nicolás, 16 años, apuestas deportivas en línea, ¿no? Nicolás comenzó a apostar a los 15 años utilizando la cuenta de su hermano mayor para hacer una aplicación de apuestas deportivas. Muy común en nuestro medio, ahora que se viene el Mundial, imagínense. Comenzó con apuestas pequeñas en partidos de fútbol, pero rápidamente aumentó la frecuencia y la cantidad. Eso va a depender de factores genéticos, vulnerabilidad psicológica y vulnerabilidad social, ¿no? Otros factores. Ustedes dirán, doctor, pero hay otros que no hacen. Sí, pues, hay que tener en cuenta ese factor preventivamente genético. Ha sustraído dinero de la cartera de sus padres y vendido objetos personales para seguir apostando. Por supuesto, necesito dinero para seguir apostando. Yo comento algunas conductas disociales.
Bajó su rendimiento académico y perdió interés en sus estudios y sus amigos. Ya no practica el fútbol, dejó de ir a practicar natación u otras actividades con su compañero. Miente constantemente, ¿no? sobre su conducta y se va a irritar, va a estar muy irritable, muy incómodo cuando le preguntan sobre el tema, ¿no? Diagnóstico aquí en este caso, en base a esas características clínicas, trastorno por juego de apuestas, ¿no? En un adolescente, presenta pérdida de control y prioridad del juego sobre la actividad, ¿no? Y muchas actividades porque se van dando conductas negativas con relación a su entorno más cercano que son sus padres. El contexto epidemiológico, como ya señalé, no, ahora de casi el 80% de la población no está conectada a Internet. El 5% de la población es adicta a Internet, imagínense, ¿no? El 5% es altamente, ¿no? Entonces, es importante estar alerta al tiempo que se dedica al juego, especialmente cuando éste excluye otra actividad. Puedo jugar, yo no digo que no jueguen, pero cuando esto es predominantemente y excluye otra actividad fundamental para en caso de un joven que está estudiando, deja de estudiar, deja de preparar sus actividades académicas, deja de dar un examen, deja de asistir a clases y va progresivamente priorizando su actividad sobre los juegos. Entonces, por lo tanto, va a haber un cambio en la salud psicológica, en la salud física y en el funcionamiento social, ¿no? Ese distanciamiento se va a hacer cada vez más evidente, ¿no? Ese niño ya no quiere salir, ya no quiere visitar a sus compañeros, no quiere visitar a sus amigos, no quiere visitar a sus familiares, prefiere quedarse en casa y le dice tranquilamente a los padres, vayan ustedes más que yo me quede en casa acá cuidando, no se preocupen. Y se queda pegado, ¿no? A la tecnología. ¿Qué síntomas de tener? Pérdida de control, prioridad excesiva, e interés por otras actividades, como acabo de señalar, ¿no? Otros síntomas emocionales a no jugar, suspendo, va a haber mucha ansiedad, parte de la abstinencia, irritable, a veces tristeza, frustración si no puede jugar. Y muchas veces el juego es un escape emocional o para evitar problemas. Hay persistencia a pesar de las consecuencias negativas. Sabe que ha sido desaprobado, que le van a jalar los cursos, que va a ser la trica, pero a pesar de eso, persiste en el juego. Ve la necesidad importante de seguir jugando porque eso le causa placer. Problemas emocionales y psicológicos, como ya les salía, trastorno de ansiedad, problemas depresivos, bajo autoestima, dificultades para manejar el estrés. Entonces los videojuegos pasan como un escape para ese sentido. Falta de habilidades sociales para relacionarse con su entorno más cercano y todo eso a través de la tecnología. Factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo? Ambientes familiares problemáticos, ¿no? Familia muy disfuncional. Acceso fácil sin límites, ¿no? Fácilmente tienen el acceso, no hay un horario, no hay restricciones, ¿no? Los alumnos no ponen los parámetros, es un problema muy serio. Personalidad impulsiva o buscar nuevas sensaciones, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el grupo de los TDAH, ¿no? Diseño adictivo de los videojuegos, ¿no? Cada vez se adaptan mejor en ese sentido en oferta a los niños y adolescentes. Todo se va adaptando, y eso sabe muy bien la industria, ¿no? Para que el jugador quiera seguir jugando, ¿no? Son atractivos. Te ven, por ejemplo, los casinos son atractivos, con muchas luces, con música, ¿no? Con, por ahí, oferta de alimentos, ¿no? Oferta de alcohol, ¿no? Llevan, qué sé yo, cantantes, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas las condiciones son lugares muy, muy atractivos para que sean, ¿no? Asequibles y den, pues, entre comillas, el acceso sin mayor dificultades al jugador. Los síntomas de alarma que podemos tener en cuenta: obsesión por el juego, aumento en la frecuencia y cantidad de juegos, descuido de sus responsabilidades como estudiante en este caso, mentiras sobre el juego, aislamiento social, que es muy notorio, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, muchas veces ansiedad y depresión, problemas escolares, como ya les señalé, problemas económicos, negación. No, yo esto lo voy a recuperar en la próxima apuesta. De verdad que gano, yo voy a ganar, dice, ¿no? Intentos fallidos de detener o reducir los juegos y pierde interés en otras actividades principales que tienen y comportamientos secretos, ¿no? Va a realizar muchas veces conductas disociales, ¿no? Robos, sustracciones, estafas.
temprana, desde la etapa de la niñez, especialmente con los padres, ¿no? Explicarles los riesgos que hay con respecto a los juegos en ese sentido, cómo puede ser tan tempranamente la tecnología, por qué le dan un celular tan tempranamente a ese niño, ¿no? Hay que desmitificar esa idea de que el juego es una forma fácil de ganar dinero, ¿no? Sí, pues ahora con esto del mundial, imagínense cuánto se van a incorporar. La familia, ¿qué va a hacer los padres? Una comunicación abierta, sin juicio sobre el juego, el dinero y la presión del grupo y el uso de la tecnología. Supervisión de los dispositivos, especialmente cuando ves un niño, ¿no? Tiene que estar supervisado por los padres, que accede, a qué apps está accediendo, ¿no? En qué momento, en verdad está haciendo su tarea o está en su dormitorio ya conectado ya a través del celular, ¿no? El niño puede preguntar que está haciendo sus tareas y supervisan y no es así. Permitir que ese teléfono, si se va a dormir, el teléfono quede en la sala o en otro ámbito fuera de su dormitorio y quede a supervisión de los padres. Entonces, ahí los padres son clave, que tienen que establecer límites claros y saludables sobre el tiempo y el acceso al dinero. Eso es muy importante. Los padres son los que establecen las normas, claro. Si no son previsibles, posiblemente es un gran problema. Control del entorno digital, ¿no? Tiene que haber, pues, ver con quiénes se conectan en las redes sociales, ¿no? Con quiénes está conectado, cómo está, qué tipo de conexiones tiene, con quiénes son las conexiones, con personas adultas. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? El control. Interacción a nivel escolar también, y ahora ya se está cuestionando cuánto puede ceder ese niño, ¿no? A un celular en las clases, ¿no? Y ya en los países nórdicos ya establecidos, y algunos países, 16 años, no se va a permitir el ingreso del celular para que haya en el aula, ¿no? Ese niño tiene que ser creativo y tiene que participar en las clases de otra manera y no va a haber el celular, podrá acceder de otra manera, no a la computadora, pero bajo supervisión del profesor. A nivel de celular es muy complicado, ¿no? Talleres profesionalizados, fomentar habilidades sociales, toma de decisiones, pensamiento crítico, la práctica muchas veces de actividades físicas, ¿no? Es muy necesario a nivel escolar. Factores protectores, ver esas actividades extracurriculares, como lo voy a repetir, deporte, arte, voluntariado, potenciar la autoestima, el manejo del estrés, la capacidad de decir no, modelos positivos de conducta de los adultos, es muy importante, ¿no? Detección temprana. ¿Quiénes van a detectar tempranamente? Son los profesores de aula, ¿no? Son los padres de familia, ¿no? Y en algunos casos, cuando hay estos cambios, no anímicos, cambios en la situación de manejo del estrés, son los padres. Entonces tendrán que pedir ayuda, cuando menos, de profesionales de la salud mental, un psicólogo. Esto es muy ligado a lo que es ahora en boga, que están para que los jóvenes usan, pues, y creen que es el Internet, pero hay que ver qué tanto él hace de Internet para hacer sus tareas. Hoy ya se está dedicando a lo que es a la ciberadicción y GAMI, ¿no? No se trata solo de mente del tiempo de conexión, sino del impacto funcional y neuroquímico, ¿no? Tan igual como funciona con lo que es los cambios neuroquímicos a nivel dopaminérgico, igualito sucede en esta situación con esa conexión a través del Internet, pero que tenemos que supervisar. Y esto es progresivo, ¿no? Entonces, la progresión de este problema del abuso de Internet puede ser ninguno, luego tiene actividad recreativa casual, recreativa ya mucho más seria, riesgo ya problemático hasta llegar a un trastorno, ¿no? Esto es progresivo, pero en transcurso no de mucho tiempo, ¿no? Que se llama en este caso dependencia de Internet, considera una forma del uso problemático y compulsivo de Internet que puede incluir uso excesivo de redes sociales, predomina su actividad principal, que son los estudios, son las tareas, navegación constante sin ningún propósito, ¿no? Visualización compulsiva de contenidos, videos, pornografía, horas y horas que va ganando espacio en su vida, incapacidad para controlar el tiempo frente a pantallas o a pesar de las consecuencias negativas. Se pasan horas, niños que se amanecen 8 horas, ¿no? Entonces, creo que ya eso hay propuesta para hacer cambios a nivel de los clasificadores. Comportamiento problemático en Internet, trastorno de juego por apuestas, trastorno por juego de videojuegos, trastorno de comportamiento sexual compulsivo, trastorno de uso de las redes sociales. Son una serie de variantes que se está presentando, ¿no? Y que tienen el mismo mecanismo neurológico, el mismo compromiso de deterioro, ¿no? Estos son algunas comunidades que pueden presentarse asociados, ¿no? Como ya les decía, hay que investigar por debajo de ese nivel de agua. Pues de repente hay en ese niño un problema depresivo y ese aislamiento social, un problema de trastorno de ansiedad, de repente habita una situación de bullying, qué sé yo, en la escuela, muy temprana edad,
Es muy común encontrar a veces que muchos de estos niños con TDAH, parte de manejar esa ansiedad, parte de manejar esa hiperactividad, poco que focalices, se centran en Internet, mientras que están ligados a Internet, están ligados a los juegos o a las conexiones, bastante tranquilo, deja de ser y es un desborde en ese sentido. Un TDA de igual manera, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, ¿no? Puede haber además un trastorno de uso de sustancias, además de este problema que te estoy señalando, ¿no? Eh, Problemas académicos ya los he mencionado, problemas sociales también ya los mencioné, y los problemas físicos, la obesidad, unos problemas, ¿no? Por esa vida sedentaria que están delante de la computadora 8 horas diarias, algunos niños llegan pues a hacer 20 horas, problemas del sueño, ¿no? La postura, por si no hay algunos compromisos a nivel de columna, algunos compromisos de túnel carpiano, ¿no? La observación es una entrevista clínica muy importante, ¿no? Para ver precisamente, ¿no? Características desde el punto de vista, un buen examen mental, cómo se hacen las repercusiones en el ámbito laboral, en el ámbito académico, ¿no? De igual manera, las consecuencias del aislamiento, retraimiento, deterioro, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué sucede cuando lo suspendemos? Disminuimos la hora en relación a Internet. Lo suspendemos, de repente se irrita, se agita, ¿no? Se autolesiona o lesiona a su entorno más cercano, amenaza a veces. Entonces, eso es muy importante y para estos muchos toman en cuenta a veces el tiempo que permanecen, ¿no? Chicos que pueden permanecer pues un promedio de 40, 80 horas semanales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que son unas 10 horas diarias casi, ¿no? O más de 5 horas diarias a veces, ¿no? Pero hay chicos que ya 10 horas tranquilamente se amanecen. Muchas veces están en el uso solitario, ¿no? Y buscando siempre interacción social. Entonces aquí es muy importante el tiempo que la va a dedicar, cuántas veces a la semana, ¿no? Se las ingenia, eso ayuda mucho. Aparte de algunos test que pueden ayudar en ese sentido, posiblemente uno de los más comunes sea el South Gambling Screen, ¿no? Creo que es muy importante que podemos conseguir, se lo puede aplicar. Ver el aspecto funcional es muy importante, ¿no? Vuelvo a repetir, tanto en el ámbito escolar, laboral. La comodidad es una de ellas fundamentalmente, es los cuadros depresivos y los famosos TDAH, ¿no? Y esto es muy común encontrar aquellos que tienen ese problema, ¿no? La famosa cefalea, migraña, ese ojo, ¿no? El famoso ojo seco y el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y otro aspecto físico es otra de la obesidad, que se está encontrando cada vez con mayor frecuencia. Síntomas emocionales, sentimientos de culpa, muy común a veces encontrar asociado pues, a ese aislamiento social y a esos trastornos depresivos. La abstinencia, como le decía, puede haber ese humor depresivo evitable, ¿no? Puede haber agitación psicomotora, deterioro en la concentración, trastorno del sueño y la tolerancia. Siempre hay necesidad de aumentar más el tiempo de exposición, ¿no? Dice el niño, me voy a dormir y en verdad se lleva el celular, se lleva la computadora al dormitorio y los padres ni se dan cuenta, ¿no? Estos son los problemas muy serios. Muchos de estos niños o jóvenes son obesos, ¿no? Y un descuido de su persona, de su autoestima, ¿no? Y esas son algunas señales de alarma, fundamentalmente lo que es alteración del sueño y el bajo rendimiento escolar. Otros empeoramientos en sus relaciones familiares, hay un aislamiento social, un distanciamiento, casi no mayor interacción y fácilmente se enfada por cualquier circunstancia, conflicto con los hermanos, ¿no? Eh, ya estoy lo señalado, los factores de riesgo, no quiero insistir. Y esto más o menos es una métrica de prevención. Creo que es muy interesante en ese sentido. Enfoque preventivo. A los 3 años, cero pantallas. Un niño de 3 años no debe tener, qué sé yo, con el video colgado ahí de la cuna, ¿no? Menos de 3, 2, 1, ¿no? Pues cero pantallas hasta los 3 años. 6 años, internet con supervisión. Ya está en la etapa escolar, de repente necesita hacer una investigación, también es supervisión de los padres. Es muy importante la supervisión, cómo se conecta. 9 años, redes sociales limitadas. Si los padres consideran, otros consideran que debe ser a los 12 años, ¿no? A los 12 años consideran todavía que eso es variable. Eso es propuesta en el mundo del primer mundo, pero esto puede variarse. Pero esos son parámetros a veces que ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Pero hay que educar mucho a los padres, pues, porque los padres son los primeros que promueven y permiten a veces
porque alivia pues el cuidado de su niño, ¿no? Fomentar las actividades sociales, potenciar algunas actividades lúdicas como los deportes y favorecer la comunicación y diálogo dentro de la familia. Dentro del tratamiento, algunas veces es necesario usar fármacos y que hay un cuadro depresivo, ansioso, ¿no? Si hay un cuadro de TDAH por ahí, tiene que tener tratamiento farmacológico, pues realmente para eso. Muchos de estos que están en esta situación dicen que tienen de fondo un cuadro depresivo, entonces hay que usar antidepresivos, ¿no? Y la terapia conductual cognitiva es fundamental en este sentido, ¿no? Psicoeducación, control de estímulos, ver lo que es la estructuración cognitiva y la prevención de recaídas. Creo que esto es muy importante y trabajar fundamentalmente con niños y adolescentes, trabajar con los padres. Con adultos jóvenes es más distinto, ¿no? Pero fundamentalmente con los padres hay que trabajar aquí y secundariamente con los niños. Esa intervención tiene que ser fundamentalmente familiar social, ¿no? Pues los grupos de soporte, la terapia familiar, como lo repetí, y en caso de situación extrema que puede haber es protección legal, ¿no? Cuando ya hay de por medio conductas disociales, ¿no? Y hay préstamos de los bancos, ¿no? Para tener, ahora los bancos fácilmente creo que ya acceden a préstamos a jóvenes de 16 años, a 18 años, creo, y casualmente eso hay que evitar, ¿no? Otro problema serio, ¿no? Que es muy ligado a lo que es pornografía, trastorno de comportamiento social compulsivo, ¿no? Aquí no se detecta por un alto deseo sexual, sino por la pérdida de control y consecuencias negativas claras, ¿no? Puede haber tanto en hombres como mujeres. No implica necesariamente conductas ilegales, pero alguna persona puede involucrarse en comportamientos de riesgo, ¿no? Esto siempre hay que estar investigando los cuadros comórbidos, ¿no? Ha sucedido en adultos muchas veces, ¿no? Y cuando uno investiga cuadros comórbidos, hay muchas veces, en algunos casos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. El TDAH es mucho más prevalente de lo que uno se imagina, ¿no? Y a veces se canaliza muchos de estos impulsos de esta conducta sexual compulsiva, ¿no? O a esta conducta de estar ligado a la pornografía, ¿no? Y calma eso, calma su ansiedad, calma sus impulsos, mientras esté en esa actividad, ¿no? Pero si solamente lo tomamos en forma aislada, no la conducta, en este caso sexual, o esa conducta de estar viendo los videos de pornografía, vamos a perder la gran oportunidad de explorar más y ese trastorno que está de fondo no lo hemos evaluado y por lo tanto no está diagnosticado y no recibe tratamiento. Y va a persistir la conducta por más ayuda psicológica que tenga, ¿no? Es necesario explorar estas situaciones porque, vuelvo a repetir, puede estar muchas veces con muy buenos psicoterapeutas, pero si no ha hecho una buena evaluación desde el punto de vista médico-psiquiatra, hemos perdido la gran oportunidad de detectar o buscar alguna otra patología de fondo que esté, entre comillas, favoreciendo esta conducta, ¿no? Que a la larga puede terminar en una adicción como la que acabo de mencionar. Ok, muy bien. Yo sé que ha sido algo muy extenso esta tarde, espero que le lleve a reflexión, ¿no? De alguna forma, tengan ustedes presentes, ¿no? Precisamente, ustedes son una población muy vulnerable en ese sentido, en esto ligado a la tecnología, y las repercusiones pueden ser serias en caso de ustedes desde el punto de vista académico o desde el punto de vista laboral. Entonces, creo que eso, si no nos evaluamos, pues no lo consideramos, puede cronificarse y puede ser mucho más complicado y llevan a situaciones de pérdida del año académico o dificultades académicas, laborales o problemas de entrenamiento familiares. Y si por medio hay las apuestas, lamentablemente, ¿no? Deudas, ¿verdad? Catastróficas, crisis económica. Cada vez hay más en nuestro servicio, quien trabaja en el campo de las adicciones, universitarios, ¿no? No estamos hablando de universitarios de bajo nivel académico, han tenido buenos rendimientos académicos, inteligencia por encima del superior, estudiantes de la UNI, estudiantes de San Marcos, estudiantes de la Católica, y lamentablemente dejaron pasar muchos años y cuando las consecuencias son cada vez mucho más serias, ya con repercusiones más en las relaciones familiares o pérdidas a veces ya del año académico o abandono, pues sí buscamos ayuda. Es un problema de salud mental. No tenemos por qué sentirnos mal, ¿no? Cuando más temprano nos actuemos, va a ser bastante más beneficioso poder intervenir. Cuando más tarde, de repente hay mayores complicaciones y va a ser mucho más complejo. Las intervenciones, como ustedes han escuchado, van a ser
bajo un equipo. ¿No? Tiene que haber participación de la familia, porque es la familia que todavía el joven está involucrado y que puede ayudar mucho en ese sentido. Y evitar el estigma, pues, ¿no? Un problema serio en nuestro país es el estigma, ¿no? Ir a una consulta psiquiátrica o una consulta psicológica, ya el sujeto es estigmatizado y eso posiblemente sea uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país, ¿no? El estigma, ¿no? De asistir a un profesional de la salud mental. El estigma es posiblemente tiene un cuadro psicótico, ¿no? Y eso es lo que menos vemos posiblemente, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que ayudar mucho a nuestro entorno en ese sentido cuando observemos que ese compañero o ese familiar cada vez le dedica más horas a una de estas actividades y donde va en deterioro la parte académica. No traten eso en forma punitiva. Es muy lamentable que el niño o el adolescente que sea maltratado físicamente, ¿no? Y psíquicamente, muy maltratado, ¿no? Entonces, y eso hace que su patología asociada sea mucho más eh, severa, pues ese cuadro depresivo sea mucho más severo, ese cuadro es mucho más severo, y algunos especialmente lo que es en relación a apuestas, a videojuegos, donde hay de por medio dinero, llevan a suicidarse. Ese cuadro depresivo se complica con un suicidio porque lo ven en un callejón sin salida y ahí ya nos alarmamos, ¿no? Cuando tengamos un intento, pero nos olvidamos que cuáles fueron los factores que contribuyeron. Ok, muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante. Ah, buena pregunta, ¿no? Acuérdense que el TDAH es un trastorno que aparece en la niñez, ¿no? Y para eso hay una carga genética, ¿no? Es un factor genético muy importante del TDAH. Donde hay un TDAH, hay un TDAH en la generación anterior y la generación que viene hay otro TDAH. Donde hay un TDAH en una familia, posiblemente hay dos TDAH más. Hay diferencia en TDAH entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? Muchos de ustedes ya conocen ese sentido. En el varón predomina la hiperactividad y en la mujer predomina el déficit de atención. El tratamiento, como es un problema neurobiológico por esa inmadurez del lóbulo frontal y ese predominio del sistema límbico, si es un TDAH no bien canalizado de muy temprana edad, acuérdense que de cada TDAH, dependiendo de otros factores, por supuesto, un tercio llegado a la adolescencia va a involucrarse en el consumo de sustancias o una conducta adictiva. Entonces, tenemos que evaluar muy bien. En la niñez, la gran mayoría de expertos sugieren que debe haber un tratamiento porque es un problema neurobiológico, especialmente si es un TDAH, pues de eso de severos, ¿no? Hay unos que son severos, pues, y que es una bala, ¿no? Es un niño terremoto, ¿no? O a moderado. ¿Qué tanto repercute en mis estudios? Sí, sí es un problema neuroquímico que tenemos a nivel cerebral, ¿por qué tenemos que sentirnos mal? Y el tratamiento de primera línea es el metilfenidato o el otro, la tamoxifen. Si eso permite de alguna forma mejorar mi concentración, modular mi hiperactividad, mejorar mis impulsos, yo no digo que la va a curar, sino va a modular o canalizo con el apoyo psicológico mi actividad, mi tiempo libre en actividades deportivas u otras actividades en buena hora, ¿no? Que sean positivas en buena hora. Pero si yo veo que eso repercute mucho en mi concentración, que estudio mucho, estudio 4 o 5 horas y al final me olvidé casi el 90% y digo, yo lo sabía la respuesta, pero ¿qué pasó? Me olvidé. Posiblemente tiene que ver con el factor distracción, ¿no? Es el factor de focalizar a veces, ¿no? Hago mi tratamiento, busco asesoría psicológica para recuperar los buenos hábitos, cómo canalizar muchas de mis características. Y si es un adulto, un adolescente ya en la etapa tardía, veo los beneficios, yo soy el primero interesado en estar en tratamiento, ¿no? No por imposición, ¿no? Sino porque entendí que ese trastorno está repercutiendo en mi vida.
En el niño es más distinto, en el niño es ya persuadir a los padres. Muchos padres se niegan, ¿no? Entonces, cuando llega la adolescencia y hay consecuencias mucho más serias, ya de repente es muy tarde, ¿no? Pero si es un adulto, un adolescente ya, etapa tardía, posiblemente va a evaluar, se va a psicoeducar, hay mucha información en internet, hay texto. Y si yo considero que necesito la ayuda en buena hora, y si eso es la ayuda de punto de vista farmacológico y de punto de vista psicológico, el TCC, me ayuda en buena hora. Si mi rendimiento es un 50% y yo con eso mejoro un 30%, fenomenal. Salvo que pues tengo una actividad como por ejemplo sea un Messi, pues, Messi va que va a entrar en tratamiento, pues si lleva, me juego 3 partidos oficiales no hay ningún problema, al contrario, posiblemente no necesita ayuda farmacológica, simplemente sea un soporte psicológico, ¿no? Entonces cada caso es muy particular, pero sí, la gran mayoría necesita tratamiento, sí o sí, tratamiento farmacológico. Sí,